Bueno, buenos días a todos de nuevo y simplemente, buenos días o ya buenas tardes, ¿no? O para los que nos siguen desde el otro lado del Atlántico, para América Latina, buenos días. Contamos como discusores de la primera parte del foro de hoy. Tenemos la suerte de contar con la doctora Teia Plana, que es psiquiatra y coordinadora de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentario del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil del Hospital Clínic de Barcelona. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Trastornos de Conducta Alimentaria, de AETCA. Y bueno, al igual que se ha comentado antes, la iniciativa de estas personas con trastornos de conducta alimentaria, de una cuenta en Instagram para apoyo a estas pacientes, también ellos desde el Hospital Clínic tienen una actividad importante en Instagram con la colaboración de los pacientes. Y contamos también con el doctor Francisco Ferre Navarrete. Él es jefe de servicio en el Hospital Gregorio Marañón, profesor de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido jefe de los servicios de salud mental de la Comunidad de Madrid y, y dirige también la unidad de trastornos de conducta alimentaria en el Hospital del Gregorio Marañón. Y bueno, él desde su antiguo puesto en salud mental pues se peleó y sabe bien de las necesidades de estas pacientes. Y simplemente doy paso a la discusión. El doctor Ferre va a discutir sobre las ponencias de la primera mesa y la doctora Teia Plana sobre el resto de la jornada. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Marina. Te quiero agradecer el que como presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid hayas puesto no solo en valor, sino en un foro de discusión tan amplio como puede ser la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, el tema de los trastornos de conducta alimentaria. En mi opinión, de forma a veces excesiva, quedan confinados a reuniones muy monográficas, ¿no? Y a mí me parece que en estos nuevos tiempos, que además tenemos con estos medios telemáticos para poder vernos más gente, tenemos que intentar que efectivamente el tema del TCA sea monográfico en foros más generales. Así que, bueno, creo que ha sido una gran idea y seguro que seguirás haciéndolo. Me gustaría hacer una reflexión y luego mi compañera Teia la complementará sobre la primera parte de la mesa. Más que nombrar, voy a hacer como un popurrí de lo que hemos escuchado y luego pues tocando lógicamente diversos temas que han sido abordados. Como supongo que recordáis, la primera mesa vinculaba lo que ha sido la pandemia del COVID con los trastornos de conducta alimentaria. Claro, los que hemos vivido de cerca, que somos todos los que estamos aquí y supongo que todos los que nos oyen, lo que ha supuesto esta pandemia en general en la atención sanitaria y en concreto en la salud mental, pues yo creo que hay muchas cosas que nos han sonado comunes, ¿no? Por supuesto, tenemos que partir de un punto de partida que ha sido muy bien descrito, ¿no? Que es la especial vulnerabilidad que tienen los pacientes, las pacientes con trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Quizá las formas restrictivas, yo creo que un poco más, ¿no? Como han comentado los ponentes, esta dificultad de poder hacer las conductas compensatorias del ejercicio, ese encerramiento con un acceso a la comida demasiado directo y sobre todo esos perfiles, ¿no? Cognitivamente más obsesivos que están como mucho más tiempo dándole vueltas a sus preocupaciones, pues indudablemente que eso ha sido decisivo. Pero ha habido trabajos, además los trabajos se han realizado que han ido demostrándolo. En este sentido, creo que muy interesante ha sido conocer que el grupo de Belvige ha generado una escala que se llama CIES, ¿no? Esta escala, que ya está validada y está a disposición de los clínicos que la quieran utilizar, pues permite medir el impacto y por lo que yo he entendido, generar también un perfil de riesgo de lo que ha supuesto el confinamiento en las pacientes con trastorno de conducta alimentaria. Y a resultas de la aplicación que han hecho de esta escala, han detectado
bueno, algo que podía ser, como he dicho antes, imaginable, pero que bueno, hay que demostrarlo, y en este sentido este grupo de profesionales lo han hecho, que ha aumentado mucho el ejercicio físico como conducta de afrontamiento al estrés que suponía el confinamiento, y el picoteo. También han definido como factores de riesgo claramente el que las mujeres más jóvenes estaban mucho más cercanas de esa descompensación que las otras. En este sentido, me gustaría hacer un relato personal que creo que hemos vivido todos al final. Aquí en Madrid hubo un momento en el que fue el mes de diciembre, ¿no? Es posterior a la segunda o tercera ola, ya son tantas olas que me pierdo, que la situación en las urgencias de los hospitales de Madrid respecto a los adolescentes era crítica y había una necesidad de hospitalización realmente desconocida hasta el momento. Bueno, aquí en el Marañón lo que hicimos, aquí nos caracterizamos por ser muy flexibles, aunque tenemos camas de adultos y adolescentes, según las necesidades nos dedicamos a una cosa u otra y lo hemos demostrado, y convertimos 25 camas de adultos en adolescentes, así, sobre la marcha. Que ha sido una experiencia muy, muy interesante y muy grata para todos, tengo que decir. Pero sí, lo que quería decir es que si me decís, bueno, ¿y qué ingresaba? Pues os diré que mayoritariamente una proporción no bajaba del 40% de las 18 camas que habilitamos, no bajaba el 40%, eran trastornos de conducta alimentaria. Estoy hablando de chicas jóvenes. O sea, quiere decir que hubo una repercusión clara. Y además, el motivo de ingreso no era solo una descompensación, y con esto engancho con otra cosa que se ha tratado, era la ideación suicida, ¿no? Nos comentaba el profesor José Luis Ayuso, que como todos sabéis es un grandísimo experto en el tema del suicidio, con cierta sorna, como él suele decir, que en España no solemos medir muy bien, pero que afortunadamente ha habido 27 países que se han dedicado a medir las conductas, la ideación suicida, la conducta, es decir, qué ha ocurrido durante el confinamiento. Y al igual que ha ocurrido en las consultas por TCA, tuvimos que esa primera ola, por lo que fue el confinamiento, el temor de la gente, bajó toda la actividad, en eso estaremos todos de acuerdo. Sin embargo, posteriormente empezó, y yo creo que, yo os diría que a día de hoy lo noto cada vez más, es decir, hay un progresivo ascenso de la demanda en atención a la salud mental, que por supuesto incluye a los trastornos de conducta alimentaria. Pues decía José Luis, que en esos 27 países lo que se midió es que realmente pues esta curva del principio no demandar y luego sí, también se veía en la detección de ideación suicida y de conductas en ese sentido. Entonces, he visto reflejada nuestra experiencia, es decir, claro que sí, hemos notado claramente un aumento muy importante de ingresos de trastornos de conducta alimentaria descompensadas en mujeres jóvenes y además con ideación suicida, algo que se recogía en el estudio que habían hecho en el Belville con la escala STACIES. También comentaba el profesor Ayuso que efectivamente la ideación suicida era más propia de la gente joven. Y por último, algo que quisiera hacer también un comentario sobre el tema de la telemática, ¿no? El grupo de Valencia, que nos han contado su experiencia con teléfono, con correo electrónico. Nosotros hemos trabajado, bueno, no todos, porque ahora hago referencia a lo que es lo telefónico, con medios telemáticos, como estamos ahora. Lo telefónico ha sido, por lo que aquí también ha ocurrido mayoritariamente, es porque no teníamos cámaras, vamos a ser así de claros. Yo no sé si algunos de los que nos oyen han podido disponer de cámaras desde el principio y poder tener una actividad telemática completa, pero yo tengo que decir que la consulta telefónica es absolutamente insuficiente. Yo creo que es una solución, la menos mala, porque era peor no verles, pero desde luego las consultas telefónicas. Nosotros hemos hecho para nuestra acreditación ISO habitual, hicimos una encuesta, un cuestionario a nuestras pacientes de TCA, preguntándoles pues las cosas que durante el confinamiento les habían parecido mejor y peor. Mejor lo cerca que hemos intentado estar, pero lo peor, lo decían claramente, era lo telefónico. Les parecía una forma terrible de abordar el problema. Allí en Valencia han hecho cosas muy originales, como esto del ejercicio controlado, el utilizar vídeos de YouTube para generar otro tipo de espacio. En fin, muy interesante, pero también, y con esto voy a terminar, quiero decir
que estamos en un momento muy interesante donde la telemática es mucho más que la telemática. Estamos en los albores o ya entrando de lo que es la salud mental digital, la utilización de la inteligencia artificial y todo lo que es la información pasiva que se puede recoger pues, de los smartphones o de los wearables, van a tener una utilización y una gestión de esos datos que nos abre un campo completamente nuevo. En ese sentido, yo creo que igual que nos comentaba la compañera Pilar Arribas de Valencia, que todas las terapias que hay basadas en Internet son realmente útiles en la bulimia, en las formas purgativas, no en la anorexia. Yo creo que esta era digital que viene va a ser también parecido, ¿no? Las pacientes anoréxicas más restrictivas, en mi opinión, van a tener muchas dificultades para enfrentarse a métodos diagnósticos como los que vienen, por ejemplo, de wearables y tal, donde es todo medir. En ese sentido, creo que estas pacientes van a ser siempre un poquito distintas. Y bueno, Tella, perdona que igual, no sé si me he excedido, no me habéis avisado, supongo que no, así que te dejo a ti ya que cuentes. Muy bien, pues Marina, empiezo, ¿sí, no? Perfecto. Bueno, gracias a Marina por invitarme, por la posibilidad de discutir, que no sé si es discutir o un poco resumir todo lo que se ha hablado esta mañana, ¿no? Estas dos ponencias. El doctor Ferrer ya ha un poco comentado la ponencia más relacionada con la pandemia, los trastornos de conducta alimentaria. Yo añadiría un poco la diferencia o reflexionando un poco en la magnitud un poco de la afectación de la salud mental, a lo mejor inicialmente más en los trastornos de conducta alimentaria, pero se irá viendo la salud mental, que yo creo que estábamos acostumbrados, no sé si acostumbrados, pero que sí que en la época más reciente, que las crisis económicas sí que repercutieran, ¿no? Mucho, esto está como muy estudiado en la salud mental, ¿no? Cualquier situación de crisis económica, social, repercutir en la salud mental, pero esta ha sido una crisis como diferente, ¿no? Porque en la primera siempre los recursos sanitarios habían funcionado, ¿no? Y hay más crisis, se tiene que atender a más pacientes y aquí, pues, ¿no? Los recursos sanitarios pudieron reaccionar y en este tipo de crisis, en esta pandemia, tampoco ha claudicado el sistema sanitario. El sistema sanitario yo creo que ha funcionado al 200%, pero el 180% dedicado a una enfermedad, y esto ha hecho que no es que claudicara el sistema sanitario, sino que no podía atender, ¿no? Yo creo que esta como tormenta perfecta de el no poder atender, que la gente también tuviera miedo a ir, porque la gente se ha inhibido mucho, ¿no? En el ir, y que realmente está aparecerá la crisis económica, que ya dará el aumento, ¿no? De patología de salud mental sin que baje el estrés, ¿no? Hace que sí que realmente yo creo que se multiplique por mucho más la patología mental que puede acarrear un poco toda la pandemia. Y bueno, sí, en relación también a la primera charla, yo creo que sí que se ha comentado este aumento de casos de mayor gravedad y que al final sí que también ha sido la combinación de que no paren de aumentar los factores precipitantes que ya sabíamos que tenían pacientes con TCA, ¿no? Más estrés, más incertidumbre, limitación un poco de la actividad física y tal. Ha sido como un tratamiento de implosión y sabemos que esto no funciona muy mal, aumenta mucho más la ansiedad sin poderlo combinar con factores de protección, ¿no? De pérdida de estructura, de motivaciones. Yo creo que a los terapeutas nos ha hecho, y aquí lo ligo un poco con el tema de la resiliencia, replantear que estábamos también acostumbrados a trabajar con las pacientes en que generalmente ellas no, a veces sí a lo largo del tratamiento, pero muchas veces también van haciendo pasitos o van haciendo estas microdecisiones que decía Marina en relación también a otros objetivos, ¿no? Y hay como ciertas motivaciones, pues veo que esto me supone la posibilidad de tal cosa, ¿no? Cuando no tienes estos factores de protección o estos objetivos un poco que a veces se ponen a medio plazo y les permiten ir mejorando y no tienen el discurso perfecto de quiero mejorar por mejorar, sino quiero mejorar por no estar ingresado, quiero mejorar por hacer tal cosa. Y no había, ¿no? Ni una escuela, ni las colonias y tal. Esto nos ha hecho que realmente fuera un poco más difícil trabajar, ¿no? Y trabajar en la contrariedad y en el poco estímulo de los factores protectores que habían desaparecido un poco, tirando más a lo mejor, sí, de la resiliencia de las pacientes, ¿no? En este sentido. Y
a nivel práctico sí que os diría que factores que han sido precipitantes, yo soy un poco obsesiva de los factores que mantienen la enfermedad y siempre estoy allá, ¿por qué le mantiene la enfermedad a esta paciente? El revisar con las pacientes, esto a nivel práctico, que todo el tema redes, que probablemente se han conectado mucho y han iniciado muchos seguimientos de no sé, pues de personas que pueden influir hacia el mayor desarrollo de trastornos alimentarios y también, por suerte, ¿no? a un parón en esto y ser favorecedoras de la prevención contra los trastornos de conducta alimentaria, ver si ahora podemos recuperar que no dejen de seguir todas estas cuentas que a lo mejor en el confinamiento sí que se iniciaron, porque si no actuarán también como factor de mantenedor, que no estamos encerrados, confinados todo el día, ¿no? Delante de las pantallas, pero continúan, ¿no? Con este gota a gota en relación a esto. Y yo sí que diría que, hombre, la doctora Pilar Arribas nos ha dicho que sí que se puede hacer telemáticamente, ¿no? Me ha llamado la atención que sean los adolescentes los que menos se enganchen a esto cuando están siempre enganchados a las pantallas, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un trabajo de hacer no sé, hacer un poco atractivo cómo lo hacemos telemáticamente, los que nos dedicamos a infanto-juvenil, ¿no? A lo mejor sí que con más vídeos o hacerlo de una forma en que esta nueva tecnología que ellos les engancha tanto también pueda ser, al menos grupalmente, beneficioso, ¿no? Aún faltando un poco esto que decíamos, esta parte no verbal, que por ejemplo la ventilación emocional desde la telemática cuesta mucho. Y así me voy, Marina, a resumir un poco vuestra mesa, la que no está en los libros, ¿no? Hay que llevarse a casa de lo que no está en los libros. Yo a la gente que nos está escuchando de resumen le diría que, no sé, la frase que resumiría es intentar hacerlo como ellos, hacerlo como lo hacen el doctor Beato, el doctor Andrés del Barrio, Marina Díaz Marsay y Francisco Baz. Yo les he oído hablar de SNPs, de polimorfismos, de serotonina y la neurobiología, y hoy, ¿no? Ha sido toda una mesa una visión muy holística del tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria y que, bueno, y que vamos hacia allá, ¿no? Hacia el tratamiento hacia la persona y que forma también, nosotros formamos parte bueno, de un poco acompañarles, guiarles, ¿no? Con humildad y sin jerarquías y sin paternalismos. Resumiendo la presentación del doctor Beato, quedamos un poco en cómo el cambio, ¿no? De esta práctica más paternalista y intervenciones más desde el sábelo todo nuestro hacia estrategias de mayor participación, ¿no? del paciente, hasta el decidir si entro o no entro, ¿no? de un ingreso, empoderando un poco este yo y esta sensación de identidad. Aquí me preocuparía cuando la identidad está tan arreglada en la enfermedad, ¿no? Cómo hacer para estas pacientes que sí que el yo todavía es, ¿no? Yo soy la enfermedad y cómo ir sacando la parte sana en ellas, ¿no? En la parte de resiliencia del doctor Andrés del Barrio, creo que esta parte de recuperación tan global, ¿no? De la recuperación no solo por la escala EDE, ¿no? Sino desde el bienestar psicológico, desde otros conceptos que nos ayuden a tener indicadores un poco más sistematizados para trabajar igual, es muy importante y que una de las tareas sea potenciando la resiliencia, porque en situaciones ¿no? de más dificultad, ¿no? Y sin tanto factor protector, pues ha sido una de las cosas que a lo mejor hemos visto que no trabajábamos tanto, ¿no? Que a lo mejor tenemos que incorporar en los tratamientos esta parte de la psicología positiva, ¿no? de la resiliencia y que va muy ligado, yo creo, a factores muy de entrevista motivacional, de factores, ¿no? De conciencia de enfermedad, estrategias motivacionales del cambio. Y en relación a la ponencia de la doctora Marina Díaz Marsá, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Todo el enfoque de la terapia de reconstrucción subjetiva, ¿no? Y cómo ir evitando el locus de control externo y cómo ver y buscar estrategias un poco de... La palabra no suena muy bien, pero un poco la utilidad del cuerpo sin que pase por este foco, ¿no? Tan estético y en estos pequeños pasos que pueden un poco hacer. Sí que le veo algo más de dificultad en adolescentes, un poco más, si lo digamos a mi terreno, ¿no? A lo mejor las más mayores no, pero en estas un poco más prepúberes, adolescentes un poco más jovencitas en este trabajo que requiere, ¿no? De introspección y de que pueda ser un poco más complejo en esto. La frase de convertir el cuerpo en persona me ha gustado mucho.
y un poco, ¿no? Si no les ponemos límites, o sea, si no aprenden en los límites de ellas mismas, aparecerá siempre este non-stop nunca, ¿no? De que no paro nunca de querer más, 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 ¿no? El doctor Francisco Vaz, yo creo que esta parte de conexión de las pacientes con las emociones, y me ha gustado mucho esta parte de conexión de los pacientes con los terapeutas, y a veces es a base de aquí, ¿no? A veces estar presente, tenemos mucho trabajo y sí que somos los psicólogos, los psiquiatras, pero poder estar, pues si hay un cumpleaños en el hospital de día de alguien, estar allá como terapeuta, pero no como terapeuta en ese momento, ¿no? Y poder aportar una salida, esto a veces supone un pequeño clic, ¿no? En la relación, porque estás allá y podrías no estar a lo mejor, ¿no? Y en participar en estos aspectos, ¿no? De que pueda haber mayor conexión o mayor vínculo en pacientes, que puede ser algo más difícil, ¿no? Ellas hacen muy bien, ¿no? Sus síntomas de la enfermedad y cómo se atreven a dejar estos síntomas para hacer otras cosas que pueden hacer muy bien, como puede ser vinculado en el arte, ¿no? También ha sido el ejercicio y también la incorporación, diría yo, de toda la parte del yoga, ¿no? Y de esta parte de cómo nos podemos relacionar adecuadamente con nuestro cuerpo sin tener, ¿no? Tantos estímulos aversivos. Y bueno, solo me queda agradecer a Ana, ¿no? Esta iniciativa y esta valentía por este Instagram que nosotros ya estamos siguiendo desde hace semanas y que bueno, que yo creo que ya que las redes sociales, ¿no? Hay tanta información que puede ser un poco mucho pro-TCA, ¿no? Que al menos haya, ¿no? Redes sociales a favor de la protección, la prevención y quitar el estigma de los trastornos de conducta alimentaria. Yo creo que en fases de bastante recuperación, esta parte simbólica del stop, ¿no? De que hago una carta y esto me permite ir dejando la enfermedad, puede ayudar mucho este ejercicio, ¿no? Y por lo tanto, pues felicitaciones y a la señora Imat un poco el poder poner testimonio de las familias, ¿no? De los pacientes con trastornos de alimentación y que tienen que estar englobados dentro del tratamiento, que serán súper necesarios tanto como agente preventor, ¿no? De los trastornos de conducta alimentaria como en el agente acompañador y movilizador de las pacientes a recuperación, pues también agradecer el testimonio. Yo creo, Marina, que lo dejaría aquí a nivel de resumen. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Nada, muchísimas gracias por cerrar esta primera parte de la jornada, y ha sido un gusto contar con todos vosotros, así como con los ponentes de la mañana. Y nada, recordar que a las 3:30 seguiremos. Muchísimas gracias.